Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y positivismo. Hoy me siento especialmente emocionada, con el corazón a mil. Y es porque tengo algo muy especial que quiero compartir con ustedes, algo que me tocó el alma, me hizo reflexionar profundamente y, estoy segura, que a ustedes también les va a generar un impacto positivo. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, un nombre que resuena con cariño y admiración en todo el mundo, un actor que no solo deslumbra en la pantalla, sino que también irradia una calidez humana que cautiva a todos. Y lo más importante, vamos a analizar una declaración que hizo, una confesión que me pareció, simplemente conmovedora, un verdadero tesoro de sabiduría y autenticidad. Como saben, me encanta traerles contenido sobre el vibrante universo del entretenimiento, sobre las estrellas que admiramos, sobre esos momentos que nos hacen sentir más cerca de ellos, que nos inspiran, que nos invitan a reflexionar sobre la vida y sobre nosotros mismos. Y la declaración de Kerem Bürsin que vamos a analizar hoy es precisamente eso, una ventana a su corazón, una mirada a sus valores más profundos, una revelación de lo que realmente atesora en su vida. Es un mensaje que trasciende la fama y la fortuna, y nos recuerda la importancia de las conexiones humanas, del amor, de la amistad, de la familia, de todo aquello que realmente da sentido a nuestras vidas. Antes de sumergirnos en este análisis, quiero recordarles algo crucial: suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de los vídeos que preparo con tanto cariño para ustedes cada semana. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise inmediatamente cada vez que subo contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para mí, me llena de energía y me motiva a seguir creando contenido que les guste y que los inspire. Saber que están ahí, que les interesa lo que hago, es un gran incentivo. Así que por favor, no olviden suscribirse. Y si ya están suscritos, muchas gracias. Significa mucho para mí. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la conmovedora declaración de Kerem Bürsin. ¿Están listos para este viaje de reflexión y emoción? Acompáñenme. Kerem Bürsin, para aquellos que aún no lo conozcan, es un actor turco-estadounidense con un magnetismo y un talento innegables. Ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su entrega en cada papel y, por supuesto, con ese encanto especial que lo distingue. Ha protagonizado varias series de televisión exitosas, cada una de ellas un nuevo triunfo en su carrera. Podemos mencionar Güneş y Beklerken, una serie que lo dio a conocer al público, mostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con la audiencia. También está Şeref Meselesi, una producción que demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y llenos de matices. Y por supuesto, la serie que lo catapultó a la fama internacional, la que lo convirtió en un ícono, Love is in the Air. En Love is in the Air, Kerem interpretó a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, brillante y al principio, un poco distante, que se enamora perdidamente de Eda Yildiz, una joven soñadora, llena de vida y que lucha por sus sueños. La química entre Kerem y Hande Erçel, su coprotagonista, fue absolutamente explosiva, creando una conexión mágica que traspasó la pantalla y que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La serie se convirtió en un fenómeno global, un éxito sin precedentes que consolidó la carrera de ambos actores y los convirtió en figuras reconocidas y admiradas a nivel internacional. Pero más allá de su éxito profesional, Kerem Bürsin es conocido por ser una persona muy abierta, cercana a sus fans y con una forma de ser muy auténtica. Siempre ha demostrado ser un hombre con los pies en la tierra, preocupado por causas sociales y ambientales. Es un hombre que utiliza su voz y su influencia para generar conciencia sobre temas importantes, para defender los derechos de los demás y para inspirar a otros a hacer del mundo un lugar mejor. Ahora, ¿qué fue exactamente lo que dijo Kerem que me conmovió tanto? ¿Cuál fue esa declaración que me hizo reflexionar y sentir una profunda admiración por él? La declaración a la que me refiero se produjo durante una entrevista, en una conversación íntima y sincera. El entrevistador, con una curiosidad genuina, le formuló una pregunta directa sin rodeos, que nos permite adentrarnos en la esencia de Kerem: ¿cuál es tu mayor tesoro? ¿Qué es lo que más valoras en la vida? La respuesta de Kerem fue inmediata, sincera y, para serles honesta, desarmante en su sencillez. No se perdió en palabras complejas, no intentó dar una respuesta elaborada o pretenciosa. Simplemente, con una sonrisa genuina que le iluminó el rostro, dijo: mi mayor tesoro es la gente que amo. Mi familia, mis amigos, las personas que
han en mi vida y que me hacen ser quien soy. Sin ellos nada de lo que hago tendría sentido. Y es que no es precioso. Es una respuesta que nos llega al corazón. En un mundo donde a menudo se nos bombardea con mensajes que nos dicen que el éxito se mide en dinero, en fama, en posesiones materiales, escuchar a una persona como Kerem Bürsin, con el alcance y la influencia que tiene, afirmar que su mayor tesoro son las relaciones humanas, es un verdadero bálsamo para el alma. Es una lección de vida invaluable, una invitación a reflexionar sobre lo que realmente importa, sobre lo que nos hace verdaderamente felices. Piensen por un momento en esto. Kerem podría haber hablado de sus logros profesionales, de sus proyectos exitosos, de su fama internacional. Podría haber mencionado su coche de lujo, su casa, sus contratos millonarios. Podría haber enumerado cualquier cosa material que pudiera considerarse un signo de éxito. Pero no lo hizo. Eligió hablar de las personas que lo rodean, de las conexiones que ha construido, del amor y el apoyo que recibe de sus seres queridos. Eligió hablar de lo que realmente le da sentido a su vida. Esa respuesta nos habla de un hombre con los pies firmemente plantados en la tierra, de alguien que tiene claras sus prioridades. Nos habla de un hombre que sabe que el verdadero éxito reside en la felicidad, en el bienestar emocional, en la capacidad de amar y ser amado. Nos habla de un hombre que comprende que la fama y la fortuna son efímeras, pero que las relaciones humanas son duraderas, son un tesoro que debemos cuidar y valorar cada día. Pero la declaración de Kerem no termina ahí. Profundizando en sus palabras, siguió explicando, es importante rodearse de personas que te quieran, que te apoyen incondicionalmente, que te hagan sentir bien contigo mismo. Personas que te impulsen a ser mejor, a crecer, a alcanzar tus metas. Personas que crean en ti incluso cuando tú mismo dudas. Porque al final del día, lo material se va, la fama se desvanece, pero las relaciones perduran. Son las que nos dan sentido a la vida, las que nos hacen sentir que pertenecemos a algo, que somos parte de algo más grande. Son las que nos acompañan en los momentos de alegría y las que nos dan fuerzas en los momentos de dificultad. ¿Se dan cuenta de la profundidad de sus palabras? Es una filosofía de vida sencilla, pero tremendamente poderosa. Nos recuerda que a menudo nos enfocamos tanto en lo externo, en lo que queremos lograr, en lo que queremos tener, que olvidamos lo más importante, las personas que nos acompañan en el camino. Olvidamos la importancia de cultivar relaciones significativas, de expresar nuestro amor y gratitud a quienes nos quieren, de cuidar y valorar a aquellos que nos hacen ser quienes somos. Y es que la vida es un viaje, ¿verdad? Un viaje lleno de altibajos, de momentos de alegría y de momentos de tristeza, de desafíos y de triunfos. Y en ese viaje necesitamos compañía. Necesitamos personas que nos tiendan la mano cuando tropezamos, que celebren nuestros éxitos, que nos hagan reír en los momentos difíciles, que nos brinden su apoyo incondicional. Necesitamos a nuestra familia, a nuestros amigos, a las personas que nos aman, que nos aceptan tal y como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Kerem Bürsin tiene la suerte de tener una red de apoyo sólida. Su familia siempre ha sido un pilar fundamental en su vida. Sus padres, a quienes adora y de quienes habla con tanto cariño, le han inculcado valores importantes, como la humildad, el respeto, la perseverancia y la importancia de la autenticidad. Es evidente que la familia es una fuente de amor y de fortaleza para él. Y por supuesto tiene a sus amigos, que lo conocen desde hace mucho tiempo, que lo han visto crecer, que lo quieren por lo que es, no por lo que aparenta. Esos amigos, esos compañeros de vida, son un tesoro invaluable. Además, Kerem ha demostrado ser una persona muy generosa y comprometida con causas sociales. Apoya diversas organizaciones benéficas, utiliza su fama para crear conciencia sobre problemas importantes, como el cambio climático, la igualdad de género y la salud mental, y siempre está dispuesto a ayudar a quienes lo necesitan. Su compromiso con el bienestar de los demás es evidente en sus acciones y en sus palabras. Es un hombre que cree en el poder de la solidaridad y que utiliza su influencia para generar un impacto positivo en la sociedad. En la entrevista, también le preguntaron a Kerem cómo se sentía al ser un modelo a seguir para muchos jóvenes. Él respondió con humildad y con una gran responsabilidad: intento ser lo más auténtico posible. No pretendo ser perfecto porque nadie lo es. Pero sí intento ser una persona honesta, amable y respetuosa. Y si con mi ejemplo puedo inspirar a otros a ser mejores personas, a luchar por sus sueños, a ser felices, a creer en sí mismos y a hacer del mundo un lugar mejor, entonces me siento muy afortunado y agradecido. ¡Qué gran actitud!
Kerem Bürsin entiende la responsabilidad que conlleva ser una figura pública, un ícono para millones de personas en todo el mundo. Sabe que sus palabras y sus acciones tienen un impacto en los demás, especialmente en los jóvenes que lo admiran. Y en lugar de aprovechar esa influencia para su propio beneficio, la utiliza para transmitir valores positivos, para inspirar a las personas a ser la mejor versión de sí mismas, a perseguir sus sueños con pasión y determinación, y a ser agentes de cambio en el mundo. La declaración de Kerem sobre su mayor tesoro no es solo una frase. Es un reflejo de su personalidad, de sus valores, de la forma en que ve el mundo. Es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a preguntarnos qué es lo que realmente valoramos, a qué le damos más importancia. ¿Estamos dedicando tiempo y energía a cultivar nuestras relaciones? ¿Estamos expresando nuestro amor y gratitud a quienes nos rodean? ¿Estamos siendo la persona que queremos ser? ¿Estamos viviendo una vida que nos llena de alegría y de sentido? Yo personalmente me sentí muy inspirada por sus palabras. Me recordaron la importancia de enfocarnos en lo que realmente importa, de valorar a las personas que amamos, de expresar nuestro afecto y gratitud a quienes nos hacen felices, y de vivir una vida más auténtica, más significativa y más conectada con los demás. Me recordaron la importancia de ser compasivos, de ser empáticos, de ser generosos, de ser amables, de ser nosotros mismos y de rodearnos de personas que nos impulsen a crecer y a ser mejores. ¿Y saben qué? Creo que esa es la verdadera magia de las celebridades. Cuando, más allá de su talento y su fama, nos muestran su lado más humano, nos conectan con ellos a un nivel más profundo. Nos inspiran, nos motivan, nos hacen sentir que no estamos solos en este camino llamado vida. Nos recuerdan que a pesar de las diferencias, todos compartimos la misma esencia, el mismo anhelo de amor, de felicidad y de conexión. En definitiva, la declaración de Kerem Bürsin es un recordatorio invaluable de que al final, lo más valioso que tenemos en la vida son las relaciones. El amor, la amistad, la familia, las personas que nos acompañan, nos apoyan, nos hacen reír y nos ayudan a crecer. Es un tesoro que debemos cuidar y valorar cada día, un tesoro que debemos proteger y nutrir para que florezca. Y bueno, creo que con eso hemos cubierto los puntos principales de la conmovedora declaración de Kerem Bürsin. Hemos explorado su significado, hemos analizado su impacto y hemos reflexionado sobre su relevancia en nuestras propias vidas. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Realmente me pareció algo muy especial, algo que valía la pena compartir con ustedes, algo que nos puede inspirar a todos a vivir una vida más plena y significativa. Hemos hablado sobre la respuesta de Kerem a la pregunta de cuál es su mayor tesoro, destacando la importancia de las relaciones humanas, la familia, los amigos y el amor en su vida. Hemos analizado cómo esta respuesta refleja su personalidad, sus valores y su compromiso con una vida auténtica y significativa. Hemos explorado su impacto como modelo a seguir y su dedicación a causas sociales. Hemos visto cómo Kerem Bürsin, a través de sus palabras y de sus acciones, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y a valorar lo que realmente importa. Y ahora, para terminar, quiero agradecerles una vez más por ver este vídeo. Gracias por tomarse el tiempo de escucharme, de reflexionar conmigo sobre estas palabras tan profundas y significativas. Espero que les haya gustado, que se hayan sentido inspirados y que hayan reflexionado un poquito sobre sus propias vidas. Espero que este vídeo les haya recordado la importancia de valorar a las personas que aman, de expresar su gratitud y de vivir una vida más auténtica y conectada con los demás. No olviden dejar sus comentarios. Me encanta leerlos, saber qué piensan, qué opinan sobre Kerem Bürsin y sobre esta declaración. ¿Están de acuerdo con él? ¿Qué es lo que ustedes consideran su mayor tesoro? ¿Cómo han aplicado esta filosofía en sus propias vidas? Cuéntenmelo en los comentarios. Me interesa mucho saber su opinión y compartir sus reflexiones. Y por favor, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para mí y me ayuda a seguir creando contenido que les guste y que los inspire. Es muy importante para mí. Muchas gracias por todo. Por su tiempo, por su atención, por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido interesante y emocionante. Un abrazo enorme y hasta pronto. Recuerden que lo más valioso de la vida son las personas que nos aman y nos acompañan en el camino. Cuidemos y valoremos ese tesoro. Hasta la próxima.